Durante más de un siglo, un depredador ha reinado supremo en la imaginación de la humanidad, el poderoso Tyrannosaurus Rex. Una bestia de mandíbulas demoledoras, imponente presencia y terror primigenio. Pero en las últimas décadas, otro contendiente ha surgido de las sombras del tiempo. Un rival cuyas largas mandíbulas y destreza acuática podrían haberlo convertido en el verdadero cazador supremo del mundo cretácico. Esta es la historia de un enfrentamiento no solo de titanes, sino de leyendas. Tyrannosaurus Rex contra Spinosaurus, la mayor batalla de dinosaurios. ¿Qué define a un depredador? ¿Es su fuerza? ¿Es su velocidad? ¿Es su inteligencia o su mera adaptabilidad? Por cada respuesta, la prehistoria nos ofrece más preguntas. Por cada esqueleto desenterrado, los misterios se profundizan. Hoy exploramos no solo una lucha que nunca ocurrió, sino un choque de estrategias evolutivas, de supervivencia misma. El tirano de la tierra contra el dragón del río. Uno gobernaba la tierra, el otro gobernaba las aguas, y en el espacio intermedio existían como los gigantes de sus respectivos reinos. Pero ¿quién habría sido el verdadero rey de todo? ¿Podrían estos dos depredadores haberse enfrentado en batalla? ¿O eran simplemente barcos que cruzaban en la noche prehistórica? Imaginen un mundo hace 100 millones de años, donde la tierra era cálida y húmeda, el planeta rebosaba de vida, donde criaturas de tamaño y fuerza inimaginables dominaban la tierra y las aguas. En este mundo, dos criaturas tan diferentes entre sí habrían nacido para dominar. Uno gobernaba los ríos, el otro gobernaba la tierra. Pero, ¿qué sucede cuando estos titanes de la naturaleza se enfrentan? ¿Quién reinaría en esta batalla definitiva? Quizás nunca lo sepamos. Pero lo que sí sabemos es que cada uno de estos depredadores había evolucionado de maneras inimaginables para dominar su mundo. Y ahí es donde comienza nuestra historia. Para comprender la magnitud de esta rivalidad, primero debemos retroceder en el tiempo, al Cretácico, hace unos 100 millones de años. Esta fue la era de los dinosaurios, una era que presenciaría el surgimiento de algunos de los depredadores más grandes que jamás caminaron, nadaron o volaron sobre la Tierra. En medio de un mundo donde los océanos y los continentes se desplazaban, surgieron dos gigantes. El primero, el rey de la tierra, el Tyrannosaurus Rex, dominaba las llanuras abiertas de lo que hoy es Norteamérica. Conocido por sus mandíbulas y su fuerza de mordida sin igual, el T-Rex suele considerarse el depredador definitivo. Pero el segundo, una criatura casi olvidada hasta finales del siglo XX, podría haber sido una amenaza aún más formidable en su propio territorio. Spinosaurus. Alguna vez se creyó que era un primo enorme de los carnívoros más conocidos, pero no fue hasta la década de 1990 que los científicos realmente comenzaron a descubrir sus características únicas. Una criatura única, con una estructura similar a una vela que se elevaba desde su espalda y mandíbulas diseñadas para atrapar peces, parecía una criatura hecha para una vida lejos de los depredadores terrestres que estamos acostumbrados a imaginar. El Spinosaurus fue el depredador fluvial por excelencia, capaz de nadar, cazar presas acuáticas y moverse en el agua con precisión y potencia. Tenía garras diseñadas para agarrar, una potente cola para propulsarse. ¿Y la vela? Podría haber sido utilizada para regular la temperatura, atraer parejas o simplemente intimidar a sus rivales. El Spinosaurus fue creado para cazar en un mundo donde el T-Rex ni siquiera podía pisar. El Tyrannosaurus Rex, en cambio, era la personificación de la potencia terrestre pura. Fue creado para la velocidad en tierra, con poderosas extremidades traseras y mandíbulas capaces de triturar huesos y carne por igual. El T-Rex dominaba las llanuras, los bosques y cualquier espacio que pudiera soportar su enorme tamaño e instintos depredadores. Pero ¿qué habría pasado si estos dos se hubieran cruzado? ¿Y si el T-Rex, vagando por los bosques, se hubiera aventurado a la orilla del río donde reinaba el Spinosaurus? Un encuentro entre dos depredadores, cada uno perfectamente adaptado a su entorno, pero con un diseño tan diferente.
Podrían haber chocado, podrían haber luchado por el dominio en este mundo de gigantes. El Spinosaurus era una criatura acuática. Su hábitat eran los ríos sinuosos y los deltas, donde habría cazado peces y otras criaturas acuáticas. Su cuerpo, diseñado para la vida acuática, lo convertía en un depredador ávido en su territorio. Con sus largas mandíbulas y su poderosa cola, podía atacar con increíble velocidad y precisión. Su vela, quizás una herramienta para la termorregulación o las exhibiciones de apareamiento, no hacía más que aumentar su misterio. El Tyrannosaurus Rex, por otro lado, era una criatura terrestre. Con su cuerpo enorme y musculoso y sus mandíbulas demoledoras, era el depredador indiscutible del reino terrestre. Acechaba las llanuras, cazando manadas de herbívoros, usando sus agudos sentidos para rastrear a sus presas. El T-Rex fue diseñado para persecuciones a alta velocidad y ataques devastadores. Y dominaba el paisaje con una presencia intimidante. El mundo que habitaban estas dos criaturas, aunque con terrenos diferentes, formaba parte de un ecosistema más amplio y rebosante de vida. El Spinosaurus habría prosperado en pantanos, lechos de ríos y regiones costeras, y su naturaleza acuática le otorgaba una clara ventaja en esos entornos. Mientras tanto, el T-Rex dominaba el campo abierto. Su gran tamaño y poder lo hacían casi imbatible en un enfrentamiento terrestre. Pero ¿qué sucede cuando dos depredadores, cada uno en la cúspide de su propio dominio, se cruzan? La pregunta es más que teórica, afecta a la naturaleza misma de la evolución. Estas dos criaturas, aunque separadas por el tiempo y el espacio, representan dos estrategias evolutivas distintas para la supervivencia. El terrestre, poderoso e implacable; el cazador fluvial, veloz y especializado. ¿Podrían haberse conocido estos dos, aunque vivieron en hábitats diferentes? Aún existen dudas sobre la superposición de sus territorios. ¿Habrían competido por el alimento? ¿O simplemente nunca se habrían encontrado? Es una pregunta que nunca podrá responderse por completo, pero lo que sí podemos explorar son las adaptaciones que hicieron a cada una de estas criaturas tan extraordinarias por sí mismas. El Spinosaurus era más que un simple depredador de río, era una criatura que trascendió los límites de lo que creíamos posible. A diferencia de cualquier otro dinosaurio, era capaz de nadar con la gracia de un cocodrilo o reptil marino moderno, pero con la agresividad y la destreza de un cazador. Sus largos dientes cónicos eran perfectos para atrapar peces resbaladizos, y su cuerpo estaba diseñado para cortar el agua como un misil viviente. La singular estructura de su columna vertebral, que le daba forma de vela, favoreció su adaptación a la caza acuática. A diferencia de la mayoría de los depredadores terrestres, el Spinosaurus prosperaba en el agua, utilizándola no solo como terreno de caza, sino también como refugio de sus competidores que vagaban por las tierras secas. Por otro lado, el Tyrannosaurus Rex, el rey de la tierra, fue creado para el poder. Su enorme cabeza, provista de dientes tan grandes como plátanos, podía aplastar los huesos de sus presas de un solo mordisco. Cada músculo de su cuerpo estaba diseñado para asestar un ataque letal, capaz de alcanzar velocidades que desafiaban su tamaño. Si bien sus enormes patas podían impulsarlo más rápido de lo que muchos esperarían, era su fuerza bruta lo que lo convertía en un adversario aterrador. Su fuerza de mordida, la más potente de cualquier animal terrestre conocido, fue el arma que le valió el título de depredador definitivo. Pero aunque el T-Rex pudiera haber dominado la Tierra, no era invencible, no era inmune a los desafíos de su entorno. Depredadores como el Spinosaurus, que operaban en un ámbito completamente diferente, tenían sus propios desafíos y ventajas. En los reinos acuáticos donde reinaba el Spinosaurus, el T-Rex habría tenido pocas posibilidades. El largo cuerpo de cocodrilo del Spinosaurus le permitía maniobrar en el agua con una velocidad y precisión que ningún depredador terrestre podía igualar. Esta criatura estaba diseñada para maniobrar, sobrevivir y atacar desde ángulos que habrían sido imposibles de anticipar para cualquier dinosaurio terrestre.
Sin embargo, la historia no es solo de superioridad, sino de diferentes caminos evolutivos. El mundo del Cretácico era un mundo de intensa competencia. A medida que los continentes se desplazaban, los ecosistemas cambiaban, creando nuevos desafíos para la supervivencia. El auge del Spinosaurus en los ríos y humedales del norte de África fue solo uno de los muchos cambios drásticos que definieron este período. Mientras tanto, el T-Rex se adaptó a las vastas llanuras y bosques, perfeccionando sus habilidades de caza y evolucionando hasta convertirse en un símbolo de ferocidad terrestre. En la lucha por la supervivencia, ambas criaturas habrían enfrentado desafíos. El T-Rex, aunque era un superdepredador, tuvo que competir con otros carnívoros y gestionar los riesgos asociados a la caza de grandes herbívoros. Su territorio estaba plagado de peligros, tanto de otros depredadores como del paisaje en constante cambio. De igual manera, el Spinosaurus, aunque aparentemente invencible en su entorno acuático, tenía sus propios riesgos. El agua podía ser impredecible y el desafío de encontrar suficiente alimento habría sido constante. Los peces, aunque abundantes, a menudo eran difíciles de capturar en cantidades suficientes. El Spinosaurus habría tenido que confiar en su adaptabilidad para garantizar su supervivencia y desarrollo. Pero ¿y si estos dos titanes de la naturaleza se hubieran encontrado? ¿Y si sus territorios se solaparan y entraran en competencia directa por los recursos? ¿Habría sido capaz el T-Rex de dominar como lo hizo en tierra? ¿O habría triunfado el Spinosaurus con su dominio sobre los ríos? Es imposible saberlo, pero una cosa es segura: ambas criaturas se encontraban entre los depredadores más extraordinarios que jamás hayan habitado el planeta. La historia del Tyrannosaurus Rex y el Spinosaurus es un recordatorio de la vasta diversidad que existió en la Tierra y de las increíbles maneras en que la vida se ha adaptado para afrontar los desafíos de un mundo en constante cambio. Si bien es posible que nunca se enfrentaran en las tierras salvajes del Cretácico, su batalla por la supremacía fue, en cierto modo, una batalla por la supervivencia, donde cada depredador forjó su propio nicho en un mundo donde solo los más adaptables podían sobrevivir. A medida que continuamos desentrañando los misterios de estas antiguas criaturas, recordamos la complejidad de la vida misma. El delicado equilibrio entre fuerza y estrategia, potencia y precisión. Al final, no fue solo la fuerza física lo que determinó el éxito en el mundo prehistórico. Fue la capacidad de adaptarse, evolucionar y superar los desafíos en un mundo en constante transformación, el mundo de los dinosaurios. Como comenzamos a comprender, era un mundo de competencia y cooperación, un recordatorio de que la supervivencia a menudo es cuestión de adaptación, no solo de dominio. El auge del Spinosaurus como depredador especializado en las aguas del Cretácico plantea varias preguntas intrigantes. Era una criatura que desafiaba la clasificación convencional. A diferencia de la mayoría de los terópodos que cazaban en tierra, el Spinosaurus parecía prosperar en un entorno de humedales. Sus características únicas, como su largo hocico de cocodrilo y su cola en forma de remo, no solo eran adaptaciones para la caza, sino también para sobrevivir en un mundo en constante cambio. Este depredador acuático no solo cazaba peces, sino que dominaba el arte de la emboscada, esperando el momento perfecto para atacar, usando sus largas garras para capturar presas de maneras que pocos depredadores terrestres podrían siquiera imaginar. Mientras tanto, el T-Rex, con su poderosa constitución y su inmenso tamaño, se centraba en lo que le ofrecían los vastos espacios abiertos de su entorno. Sus instintos y anatomía estaban perfectamente adaptados para la caza de grandes herbívoros. Criaturas que podían correr a velocidades que superaban a la mayoría de los demás dinosaurios, pero que no eran rival para su resistencia y fuerza. Pero no era solo su físico lo que lo convertía en un superdepredador. También dependía de sus agudos sentidos, especialmente la vista y el olfato, para rastrear a sus presas a largas distancias. A pesar de su formidable fuerza, el T-Rex dependía de su capacidad para sobrevivir y ser más hábil que sus objetivos.
asegurando su dominio sobre vastas extensiones de tierra. Pero a pesar de sus diferencias, ambas criaturas compartían un rasgo fundamental. Se encontraban en la cima de sus cadenas alimentarias. Esta posición les permitió moldear los ecosistemas que los rodeaban, influyendo en todo, desde el comportamiento de los herbívoros hasta las interacciones entre carnívoros más pequeños. En sus respectivos dominios, estos dos gigantes desempeñaron el papel de depredadores definitivos, cada uno controlando el flujo de vida y muerte en su entorno. Este dominio no se debía simplemente al tamaño, sino a las habilidades especializadas que cada uno desarrolló para sobrevivir y prosperar. Los ecosistemas que habitaban no eran estáticos, eran dinámicos, en constante cambio y estaban plagados de nuevos desafíos. El clima durante el Cretácico era fluctuante, con largos periodos de calor y cambios en el nivel del mar que habrían influido en la disponibilidad de presas y en los propios paisajes que estos depredadores recorrían. Para el Spinosaurus, la subida del nivel del mar habría traído consigo nuevas oportunidades y nuevos peligros. Para el T-Rex, la evolución de los bosques y las llanuras le habría obligado a adaptarse a diferentes presiones ambientales, lo que lo habría obligado a perfeccionar aún más sus técnicas de caza. En un mundo donde todo fluía constantemente, la supervivencia de estos dos depredadores dependía de su capacidad para adaptarse a desafíos predecibles e inesperados. Sus batallas no se libraban en un campo de batalla, sino en la naturaleza, donde la comida, el territorio y la pareja eran los premios. La lucha por el dominio en este mundo antiguo no era solo una cuestión de fuerza, sino de estrategia de supervivencia. ¿Podría el T-Rex, con su fuerza y velocidad incomparables, haber superado las ventajas únicas del Spinosaurus en el agua? ¿Y podría el Spinosaurus, con sus características especializadas, haber prosperado en las llanuras abiertas que el T-Rex consideraba su hogar? Es una pregunta imposible de responder definitivamente. Sin embargo, vale la pena considerar las ventajas únicas que poseía cada criatura. A medida que continuamos explorando la evidencia fósil, los científicos han descubierto más detalles sobre el comportamiento y las habilidades de estos dos dinosaurios. Estudios recientes han revelado que el Spinosaurus poseía una estructura corporal altamente especializada, diseñada para la vida acuática. La forma de sus huesos, su cola e incluso la estructura de sus extremidades indican que probablemente era capaz de nadar, lo que lo convirtió en un depredador superior en los ríos y lagos del Cretácico. Este descubrimiento ha cambiado nuestra comprensión del Spinosaurus, ya que antes se creía que habitaba en tierra. Pero a medida que surgen más pruebas, se hace cada vez más evidente que el Spinosaurus era una criatura excepcionalmente adaptada a un entorno que la mayoría de los demás dinosaurios habrían encontrado inhóspito. Por otro lado, las adaptaciones del T-Rex fueron un testimonio de su éxito como rey de la tierra. Sus fuertes patas y enormes pies estaban diseñados para la velocidad, y sus enormes mandíbulas eran capaces de asestar un mordisco demoledor. El sentido de la vista y el olfato del T-Rex también desempeñaron un papel crucial en su técnica de caza, permitiéndole rastrear a sus presas a largas distancias. Estas adaptaciones, combinadas con su inmensa fuerza y su aterradora presencia, lo convirtieron en el depredador terrestre más formidable de su época. El debate en curso entre el T-Rex y el Spinosaurus ha reavivado el interés por cómo los dinosaurios se adaptaron a sus entornos. En cierto sentido, la historia de estas dos criaturas es la historia misma de la evolución, de cómo la vida en la Tierra evolucionó para satisfacer las exigencias de un mundo en constante cambio, mientras que el T-Rex era el rey indiscutible de la Tierra. El Spinosaurus era el amo de las aguas, adaptándose a un conjunto de desafíos completamente diferente. Su batalla por la supervivencia no se libró con garras ni dientes, sino con la capacidad de adaptarse, evolucionar y dominar sus respectivos dominios. Sin embargo, resulta fascinante imaginar qué habría sucedido si estas dos criaturas se hubieran encontrado.
Podemos imaginarlos enfrentándose en una gran batalla, el Spinosaurus emergiendo del agua, con su vela alzándose en la distancia. Mientras el T-Rex acecha en tierra, con sus poderosas patas impulsándolo. El tamaño y la fuerza de estas criaturas habrían provocado un choque increíble, pero lo cierto es que nunca se habrían cruzado. Al menos no de la forma que imaginamos. Y sin embargo, su rivalidad, real o imaginaria, habla de la esencia de lo que significa ser un depredador en un mundo donde la supervivencia lo es todo. Lo que hace aún más fascinante la rivalidad entre el T-Rex y el Spinosaurus es que, si bien sus trayectorias evolutivas fueron tan distintas, compartían un objetivo común: la supervivencia. En un entorno en constante cambio, ambas criaturas se adaptaron a su entorno de la manera más eficiente posible, aprovechando los recursos disponibles. Su evolución no se basó solo en el tamaño de sus dientes o la fuerza de sus extremidades, sino en cómo respondieron a las presiones del mundo que los rodeaba. Para el T-Rex se trataba de dominar la tierra, cazar las presas más grandes y sobrevivir a sus competidores. Para el Spinosaurus se trataba de dominar las aguas, convirtiéndose en el depredador máximo de ríos y humedales. Pero si bien el Spinosaurus podía tener ventaja en el agua, el T-Rex tenía una clara ventaja en tierra. La fuerza del T-Rex era innegable. Su enorme masa muscular, velocidad y mordida demoledora lo convertían en el depredador terrestre por excelencia. Era una criatura capaz de abatir a sus presas de un solo golpe, utilizando sus poderosas mandíbulas para romper huesos y músculos con una eficacia aterradora. Pero fue más que solo su destreza física lo que convirtió al T-Rex en el depredador supremo. Fueron sus refinadas técnicas de caza, su capacidad para rastrear, acechar y emboscar a sus presas, esperando el momento perfecto para atacar. En cambio, el Spinosaurus habría tenido que recurrir a estrategias diferentes para prosperar en el agua. Su larga y poderosa cola actuaba como fuerza propulsora, permitiéndole nadar con gracia y sigilo por las aguas en busca de peces. El tamaño y la forma de su vela probablemente influyeron en la regulación de la temperatura, pero también podría haber sido utilizada con fines de exhibición, ayudando al Spinosaurus a imponer su dominio sobre otros depredadores o a atraer posibles parejas. Esta vela, junto con sus habilidades de caza acuática, convirtió al Spinosaurus en una criatura diseñada para la vida acuática, una vida muy diferente a la que llevaba el T-Rex en tierra. Mientras el Spinosaurus prosperaba en sus dominios acuáticos, el T-Rex dominaba las vastas llanuras y bosques. Su territorio se extendía por kilómetros de tierra, donde cazaba grandes herbívoros como hadrosaurios y ceratopsios. Estas criaturas, aunque rápidas y ágiles, no eran rival para la potencia y la velocidad del T-Rex. Con un solo golpe de su enorme cola o una carga mortal, el T-Rex podía abatir presas más grandes que él. Su papel como superdepredador terrestre se debía a su inmenso tamaño y fuerza, pero también a sus astutas técnicas de caza. El T-Rex no era solo una fuerza bruta. Su inteligencia y capacidad de adaptación a circunstancias cambiantes jugaron un papel fundamental en su éxito. Pero en un mundo lleno de gigantes, la supervivencia no siempre fue solo cuestión de tamaño. El Cretácico fue una época de cambios constantes. El aumento del nivel del mar, los climas fluctuantes y la transformación de los ecosistemas obligaron a incluso los depredadores más poderosos a adaptarse. Tanto para el T-Rex como para el Spinosaurus, la supervivencia significó la capacidad de adaptarse a los desafíos de sus entornos. El auge del Spinosaurus como cazador fluvial y el dominio del T-Rex como depredador terrestre fueron resultado de esta adaptabilidad. Sin embargo, las fuerzas de la evolución no se limitaron a estas dos criaturas. El Cretácico también albergó una increíble diversidad de vida. Otros carnívoros, herbívoros e incluso depredadores más pequeños que habrían competido por alimento y territorio. En esta compleja red de vida, cada criatura cumplió una función.
Algunas pudieron haber coexistido pacíficamente, mientras que otras se vieron envueltas en una intensa competencia por los recursos. La interacción entre especies, ya sea depredadora, competitiva o simbiótica, moldeó los ecosistemas de la época, creando un delicado equilibrio entre la vida y la muerte. Pero incluso en este mundo competitivo, el auge del T-Rex y el Spinosaurus destaca. Su dominio absoluto, sus adaptaciones únicas y sus trayectorias evolutivas los distinguen del resto de la fauna del Cretácico. Cada uno de estos depredadores fue producto de millones de años de evolución, perfeccionados por las exigencias de sus entornos. Y aunque hayan vivido en regiones diferentes y nunca se hayan cruzado como imaginamos, su presencia en la misma era habla del poder de la selección natural y de la increíble diversidad de vida que una vez habitó la Tierra. Al examinar la evidencia, fósiles, huesos, restos, nos quedan más preguntas que respuestas. ¿Cómo logró el Spinosaurus prosperar en un mundo dominado por depredadores más grandes y poderosos? ¿Cómo llegó el T-Rex a convertirse en el rey indiscutible de la Tierra? Las respuestas residen en la intrincada danza de la evolución, donde toda criatura debe adaptarse o perecer. El mundo del Cretácico era un lugar duro e implacable, donde solo las criaturas mejor adaptadas podían sobrevivir. El T-Rex y el Spinosaurus, aunque diferentes en muchos aspectos, fueron un testimonio del poder de adaptación y la resiliencia de la vida. Pero la historia de estas dos criaturas no termina con su éxito evolutivo. El registro fósil nos dice que tanto el T-Rex como el Spinosaurus enfrentaron desafíos que finalmente llevaron a su desaparición. El final del Cretácico marcó el comienzo de una nueva era, una en la que los ecosistemas del mundo cambiarían para siempre. La extinción masiva que extinguió a los dinosaurios también significó el fin de estos dos gigantes. Sin embargo, incluso en su extinción, dejaron un legado que continúa cautivando nuestra imaginación y alimentando nuestra curiosidad por el mundo de los dinosaurios. A medida que continuamos estudiando los restos de estas antiguas criaturas, descubrimos más sobre el mundo que habitaron. Aprendemos no solo sobre sus características físicas y habilidades, sino también sobre los ecosistemas en los que vivieron y los desafíos que enfrentaron. La historia del T-Rex y el Spinosaurus no es solo una historia de rivalidad, es una historia de vida, muerte y supervivencia en un mundo en constante cambio. Al final, la pregunta de quién habría ganado una batalla entre el T-Rex y el Spinosaurus sigue sin respuesta. Quizás nunca se habrían cruzado, o quizás se habrían enfrentado en una batalla por el dominio. Lo que sí sabemos es que estas dos criaturas se encuentran entre las más extraordinarias que jamás hayan pisado la Tierra. Sus adaptaciones, sus trayectorias evolutivas y su legado son testimonio de la increíble diversidad de vida que prosperó durante el Cretácico. A medida que continuamos investigando a estos antiguos depredadores, es fundamental considerar no solo sus fortalezas, sino también sus debilidades. Todo superdepredador tiene vulnerabilidades, y el gran T-Rex y el Spinosaurus no fueron la excepción. A pesar de su tamaño y dominio, el T-Rex no era inmune a los desafíos de su entorno. Las vastas llanuras donde cazaba no solo estaban llenas de herbívoros, sino que también albergaban a otros carnívoros, algunos de los cuales podían representar una amenaza significativa para un cazador solitario. A pesar de su poder, el T-Rex no podía permitirse la complacencia. El entorno evolucionaba constantemente y sus competidores se adaptaban constantemente a los desafíos de un mundo cambiante. El Spinosaurus también se enfrentó a sus propios desafíos. Si bien sus habilidades acuáticas le otorgaban una ventaja innegable en ciertos entornos, no era invencible. Las aguas en las que prosperaba solían estar plagadas de peligros, depredadores rivales, fluctuaciones ambientales y la escasez ocasional de alimento podrían haberlo obligado a adaptarse de maneras que quizá no comprendamos del todo.
La enorme vela del Spinosaurus, que antes se consideraba un elemento puramente decorativo, podría haber sido un signo de un mayor gasto energético en épocas de alto estrés ambiental. También existía la posibilidad de que fuera vulnerable en tierra. Si bien era capaz de moverse en tierra, era indudablemente menos ágil que el T-Rex. Esta vulnerabilidad podría haber puesto al Spinosaurus en desventaja si se hubiera visto obligado a abandonar el agua y participar en combates terrestres. Pero, ¿qué habría pasado si estos dos depredadores se hubieran enfrentado en una lucha por la supervivencia? La respuesta no es sencilla, pues sabemos que la naturaleza suele favorecer la adaptación sobre la fuerza bruta. El T-Rex pudo haber tenido la ventaja de tamaño y potencia en tierra, pero el Spinosaurus poseía velocidad, agilidad y un vasto territorio de caza en el agua. El diseño evolutivo de cada depredador lo convirtió en un especialista en su hábitat respectivo, pero no necesariamente invencible. La rivalidad entre el T-Rex y el Spinosaurus nos recuerda que la evolución no siempre sigue un camino lineal. El mundo de los dinosaurios estaba repleto de una vasta diversidad de criaturas, cada una moldeada por millones de años de evolución para ocupar nichos específicos. Si bien solemos pensar en los dinosaurios como gigantes que dominaban el paisaje, lo cierto es que la mayoría de las especies se adaptaban perfectamente a su entorno. Ya fueran cazadores, carroñeros o herbívoros, cada especie desempeñaba un papel en el ecosistema. El éxito del T-Rex y el Spinosaurus fue el resultado de millones de años de perfeccionamiento de sus estrategias evolutivas. No necesitaban ser los más grandes ni los más fuertes, simplemente necesitaban ser los mejores en lo que hacían. En el caso del T-Rex, esto significaba dominar el territorio. Su potente mordida y sus agudos sentidos le permitieron convertirse en el principal depredador de su entorno, capaz de sobrevivir y ser más astuto que sus presas. No solo dependía de su fuerza, sino también de su capacidad para adaptarse y perfeccionar sus estrategias de caza. Podía acechar, perseguir y emboscar a sus presas con una precisión aterradora, pero a pesar de su poder, tenía limitaciones. Su gran tamaño, si bien ventajoso en muchos aspectos, también podía ser un obstáculo en ciertas situaciones. No era el depredador más rápido, y su enorme cuerpo requería una gran cantidad de energía para mantenerse. El Spinosaurus, por otro lado, representaba un conjunto de adaptaciones completamente diferente. Su cuerpo largo y poderoso estaba perfectamente diseñado para la vida acuática. Su hocico, similar al de un cocodrilo, era perfecto para capturar peces, y su vela, aunque aún algo misteriosa, pudo haber desempeñado un papel en la comunicación o el apareamiento. Pero a pesar de su especialización en el agua, habría enfrentado sus propios desafíos en tierra. El Spinosaurus, aunque poderoso, no era tan ágil como el T-Rex en tierra firme y habría sido vulnerable a los ataques de depredadores terrestres más grandes, aunque nunca sabremos con certeza cómo se habría desarrollado un enfrentamiento entre el T-Rex y el Spinosaurus. Algo está claro: su rivalidad representa la constante batalla por la supervivencia, un tema central en el mundo natural. Toda criatura, independientemente de su tamaño o fuerza, debe adaptarse constantemente a entornos cambiantes, a las presiones de otras especies y a los desafíos de la supervivencia. La evolución no solo favorece a los más fuertes, sino también a quienes pueden adaptarse y prosperar ante la adversidad. La historia del T-Rex y el Spinosaurus también sirve como recordatorio de la increíble diversidad que existió en la Tierra. Si bien estos dos depredadores suelen considerarse la máxima representación del poder y la ferocidad, lo cierto es que innumerables criaturas desempeñaron un papel clave en los ecosistemas del Cretácico. Pequeños carnívoros, herbívoros y carroñeros contribuyeron a la compleja red de la vida. Cada criatura, sin importar su tamaño, desempeñó un papel en el equilibrio de la naturaleza. A medida que los científicos continúan estudiando la evidencia fósil, comenzamos a descubrir más sobre los ecosistemas que habitaron el T-Rex y el Spinosaurus.
Huesos fosilizados, huellas e incluso plantas antiguas nos ofrecen una visión de un mundo que existió mucho antes de la llegada de los humanos. Estos descubrimientos no solo nos ayudan a comprender la vida de estas increíbles criaturas, sino que también nos brindan información importante sobre los ecosistemas que las sustentaron. En los últimos años, los paleontólogos han realizado descubrimientos revolucionarios sobre los entornos en los que vivieron estos depredadores. Mediante el análisis de restos fosilizados de plantas y animales más pequeños, los científicos han podido reconstruir los hábitats tanto del T-Rex como del Spinosaurus. El T-Rex vivió en un mundo repleto de densos bosques, ríos y llanuras abiertas. Su entorno era vasto y diverso, ofreciendo tanto oportunidades como desafíos. El Spinosaurus, por otro lado, vivió en un entorno mucho más especializado, probablemente dominado por ríos, pantanos y regiones costeras. Su hábitat era rico en vida acuática, pero también habría estado plagado de peligros, como los cambios en el nivel del agua y la competencia de depredadores. Comprender estos hábitats nos ayuda a comprender las presiones que estas criaturas enfrentaban a diario. Para el T-Rex, su entorno cambiaba constantemente, con fuentes de alimento moviéndose entre hábitats y otros depredadores compitiendo por el dominio. El Spinosaurus, aunque especializado en el agua, también se vio afectado por los cambios ambientales. Los cambios en los niveles de agua, la disponibilidad de presas y la competencia con otras criaturas habrían jugado un papel fundamental en su supervivencia. Tanto el T-Rex como el Spinosaurus se moldearon por los entornos en los que vivieron. No solo fueron producto de su historia evolutiva, sino también de los paisajes que habitaron, su éxito y finalmente su extinción. Fue resultado de sus interacciones con su entorno, otras especies y el mundo cambiante que los rodeaba. A medida que continuamos explorando los misterios de los dinosaurios, recordamos que la supervivencia no se trata solo de poder, sino de la capacidad de adaptarse, evolucionar y prosperar en un mundo en constante cambio. La historia del T-Rex y el Spinosaurus es solo un capítulo en la larga historia de la vida en la Tierra, pero es un capítulo que nos recuerda la increíble diversidad de vida que existió en el pasado y las extraordinarias formas en que las criaturas evolucionan para afrontar los desafíos de su entorno. Si bien la historia del T-Rex y el Spinosaurus se centra en una feroz competencia y especialización evolutiva, es importante reconocer el contexto ecológico más amplio que moldeó sus vidas, el Cretácico, en el que vivieron ambos depredadores. Fue una época de cambios drásticos en el clima y los ecosistemas de la Tierra. Los continentes se desplazaban, creando nuevas costas, cambiando los paisajes y alterando la distribución de las especies. Lo que a menudo consideramos una época dominada por los dinosaurios fue, de hecho, una era de cambio constante, donde surgieron nuevas formas de vida y las antiguas se adaptaron o perecieron. Para criaturas como el T-Rex y el Spinosaurus, la clave de la supervivencia residía no solo en su destreza física, sino también en su capacidad para prosperar en este mundo en constante cambio. El clima durante el Cretácico era cálido y húmedo, creando entornos exuberantes, ideales para el desarrollo de plantas y animales. El paisaje estaba cubierto de vastos bosques, pantanos y ríos que proporcionaban abundante alimento tanto a depredadores como a presas. Sin embargo, este período de abundancia también estuvo plagado de incertidumbre. El nivel del mar fluctuaba, los ecosistemas cambiaban y la competencia por los recursos era feroz. En este entorno, no solo sobrevivieron los depredadores más grandes, sino también aquellos que lograron adaptarse a estas condiciones cambiantes. El T-Rex y el Spinosaurus son ejemplos perfectos de cómo la vida se adaptó a los desafíos de un mundo que era todo menos estable. El auge del Spinosaurus, por ejemplo, pudo haber estado influenciado por un cambio en el clima global. Con la subida del nivel del mar, el paisaje del norte de África se convirtió en un laberinto de ríos, pantanos y regiones costeras, condiciones perfectas para un depredador adaptado a la caza acuática.
Esta adaptación le permitió prosperar en su entorno, cazando peces y criaturas acuáticas más pequeñas con notable eficiencia. Su larga cola, sus mandíbulas similares a las de un cocodrilo y sus patas con forma de remos lo convirtieron en un cazador formidable en el mundo acuático. Pero esta misma especialización también lo hizo vulnerable. Si bien el Spinosaurus sobresalía en el agua, habría enfrentado mayores dificultades en tierra, donde dominaban depredadores como el T-Rex. Sin embargo, el T-Rex se adaptaba bien al cambiante paisaje terrestre. Las extensas llanuras y bosques de Norteamérica eran el escenario perfecto para la caza de este enorme depredador. Si bien el clima fluctuaba, la abundancia de presas herbívoras, como hadrosaurios y ceratopsios, le proporcionó los recursos necesarios para dominar el territorio. Sus agudos sentidos, sus potentes patas y sus mandíbulas aplastantes le permitieron abatir presas de gran tamaño con una eficacia brutal. El éxito del T-Rex fue un testimonio de su capacidad para adaptarse a un entorno en constante cambio. No se trataba solo de fuerza bruta, sino de comprender su entorno y utilizar sus adaptaciones únicas para explotar los recursos disponibles. Sin embargo, la competencia por alimento y territorio habría sido intensa. El T-Rex no era el único dinosaurio carnívoro en su entorno. Otros depredadores, como los velociraptores, más pequeños pero muy hábiles, y el letal albertosaurio, habrían supuesto un desafío para su dominio. Estos depredadores, aunque más pequeños, eran cazadores rápidos, inteligentes y hábiles. Habrían competido por la misma presa, lo que obligó al T-Rex a perfeccionar constantemente sus técnicas de caza y a adaptarse a las amenazas que lo rodeaban. En cambio, el Spinosaurus pudo haber enfrentado menos competidores directos en su reino acuático, pero aún así tuvo que lidiar con la impredecible naturaleza del entorno. Las inundaciones, los cambios en la disponibilidad de presas y otros factores ecológicos habrían moldeado el comportamiento de este depredador. Sus técnicas de caza especializadas y sus características físicas, garras largas para agarrar, extremidades potentes para nadar y una cola diseñada para propulsarse, le permitieron dominar su nicho en el ecosistema. Sin embargo, estas adaptaciones no estuvieron exentas de desafíos. El Spinosaurus habría tenido que monitorear constantemente su entorno para detectar cambios en los niveles de agua, la disponibilidad de presas y la presencia de otras amenazas potenciales. Tanto el T-Rex como el Spinosaurus representan dos estrategias evolutivas diferentes, una diseñada para la tierra y la otra para el agua. Pero, ¿qué sucede cuando ambas estrategias chocan? ¿Podría un depredador tan grande y poderoso como el T-Rex haber sobrevivido en el entorno que dominaba el Spinosaurus? ¿Y podría el Spinosaurus, a pesar de su alta especialización, haber sobrevivido en los entornos terrestres más impredecibles en los que prosperó el T-Rex? La respuesta a estas preguntas reside en comprender las presiones evolutivas que moldearon a cada una de estas criaturas. Tanto el T-Rex como el Spinosaurus fueron producto de sus entornos, pero también representan las múltiples maneras en que la vida puede adaptarse para ocupar nichos ecológicos. Aunque nunca sabremos con certeza cómo habría resultado un enfrentamiento directo entre el T-Rex y el Spinosaurus, sus adaptaciones nos revelan mucho sobre la naturaleza de la supervivencia. En la naturaleza, no siempre sobreviven los más grandes ni los más fuertes, sino aquellos que logran adaptarse a sus entornos en constante cambio. El dominio del T-Rex en tierra y del Spinosaurus en el agua fue resultado de esta capacidad de adaptarse y prosperar en sus respectivos hábitats. A medida que avanzamos más allá de las vidas individuales de estos depredadores, comenzamos a comprender el panorama general de cómo funcionaban los ecosistemas durante el Cretácico. Tanto el T-Rex como el Spinosaurus formaban parte de una compleja red de vida que incluía plantas, depredadores menores, herbívoros y carroñeros. Todas las especies, desde el insecto más pequeño hasta el dinosaurio más grande, desempeñaban un papel en el mantenimiento del equilibrio del ecosistema.
Las plantas que proporcionaban alimento a los herbívoros eran una parte crucial del ciclo, al igual que los carnívoros menores, que ayudaban a controlar las poblaciones de sus presas. En este mundo interconectado, incluso los depredadores más grandes dependían de un delicado equilibrio de recursos, y cualquier cambio en el medio ambiente podía tener profundos efectos en todo el ecosistema. La extinción de los dinosaurios al final del Cretácico, causada por el impacto catastrófico de un asteroide y los cambios ambientales resultantes, supuso un cambio drástico y repentino en el equilibrio de la vida en la Tierra. Marcó el fin de una era en la que criaturas como el T-Rex y el Spinosaurus dominaron sus respectivos reinos. Pero incluso en su extinción, estas criaturas dejaron un legado que marcaría el curso de la vida en la Tierra durante millones de años. Tras la extinción masiva, los mamíferos comenzaron a cobrar importancia, dando lugar al mundo que conocemos hoy. Los ecosistemas que una vez albergaron a los dinosaurios fueron reemplazados por nuevas formas de vida, pero los principios de evolución, adaptación y supervivencia continuaron guiando el desarrollo de nuevas especies. En muchos sentidos, la historia del T-Rex y el Spinosaurus no es solo una historia sobre criaturas antiguas, sino sobre las fuerzas vitales más amplias que continúan moldeando el planeta. Hoy en día, los paleontólogos continúan descubriendo nueva evidencia sobre la vida de estas antiguas criaturas. Huesos fosilizados, huellas y otros restos del pasado nos ayudan a reconstruir la historia del T-Rex y el Spinosaurus, arrojando luz sobre su comportamiento, sus entornos y los desafíos que enfrentaron. Con cada nuevo descubrimiento, aprendemos más sobre la increíble diversidad de vida que alguna vez prosperó en la Tierra y los complejos ecosistemas que la sustentaron. La batalla entre el T-Rex y el Spinosaurus pudo haber sido una batalla de estrategias evolutivas, pero también fue un testimonio de la resiliencia de la vida misma. Es un recordatorio de que, incluso ante grandes desafíos, la vida encuentra la manera de adaptarse, evolucionar y continuar. Y al observar los restos fosilizados de estas antiguas criaturas, recordamos las increíbles historias que encierran, historias que nos conectan con un tiempo lejano y nos inspiran a seguir explorando los misterios del mundo natural. La historia del T-Rex y el Spinosaurus es más que una simple historia de rivalidad. Es una historia de supervivencia en un mundo donde el entorno está en constante cambio. Ambas criaturas, aunque con adaptaciones muy diferentes, formaban parte del mismo ecosistema. Sus destinos, aunque moldeados por sus trayectorias evolutivas, estaban inextricablemente ligados a las fuerzas de la naturaleza. Cambios climáticos, aumento del nivel del mar y fluctuaciones en las fuentes de alimento. En la dura realidad del Cretácico, ninguna criatura, por grande o poderosa que fuera, podía sobrevivir sin adaptarse a estos cambios. En las décadas transcurridas desde que los paleontólogos comenzaron a estudiar al T-Rex y al Spinosaurus, hemos aprendido mucho sobre sus vidas y entornos. Los fósiles, que antes eran solo una colección de huesos y dientes, se han convertido en ventanas al pasado lejano, revelando no solo las características físicas de estos dinosaurios, sino también su comportamiento y ecología. Mediante un análisis minucioso de huellas fosilizadas, dientes e incluso las plantas que comían, los científicos han reconstruido una imagen de cómo vivieron y prosperaron estas criaturas. Por ejemplo, los dientes del Spinosaurus nos revelan mucho sobre su dieta. A diferencia de los afilados dientes dentados de otros dinosaurios carnívoros, el Spinosaurus tenía dientes cónicos y romos, perfectos para atrapar peces resbaladizos. Esta adaptación lo convirtió en un experto en la caza acuática, capaz de capturar peces en ríos, lagos y regiones costeras. En cambio, los dientes del T-Rex eran grandes y dentados, perfectos para desgarrar la carne y los huesos de grandes herbívoros. La simple diferencia en sus dientes refleja los mundos tan distintos que habitaron estos dos depredadores y las estrategias tan distintas que emplearon para sobrevivir.
Pero no es solo la forma de sus dientes lo que nos habla de sus vidas. Son los huesos fosilizados y las huellas los que nos permiten vislumbrar sus movimientos y comportamiento. Las largas y poderosas patas del T y Rex sugieren que era capaz de alcanzar gran velocidad en ráfagas cortas, lo que posiblemente le permitía perseguir a sus presas o superar en maniobras a sus competidores. Su cuerpo grande y musculoso, con brazos relativamente pequeños en comparación con su tamaño, sugiere que dependía de sus mandíbulas y velocidad más que de sus extremidades para capturar presas. Sus movimientos habrían sido deliberados, poderosos y eficientes. En contraste, el Spinosaurus tenía un cuerpo más especializado, diseñado para un estilo de vida diferente. Su larga cola, poderosa y flexible, probablemente lo utilizaba para impulsarse en el agua con increíble eficiencia. La estructura de sus extremidades, junto con la forma de sus patas, sugiere que el Spinosaurus era apto tanto para nadar como para desplazarse en tierra, aunque habría sido menos ágil en esta última. El tamaño y la forma de su estructura similar a una vela también sugieren que podría haberla utilizado para la termorregulación o las exhibiciones de apareamiento. La vela, que antes se consideraba un elemento puramente ornamental, podría haber desempeñado un papel crucial en la estrategia de supervivencia del Spinosaurus. La pregunta de si el T-Rex y el Spinosaurus pudieron haberse cruzado alguna vez ha fascinado tanto a científicos como a entusiastas de los dinosaurios. Si bien vivieron en regiones diferentes, siempre existe la posibilidad de que, en algún momento, sus territorios se solaparan. El Cretácico fue una época de continentes y ecosistemas cambiantes, y la geografía de la época distaba mucho de ser estática. El nivel del mar subía y bajaba, y los cambios en el paisaje podrían haber permitido una breve superposición en sus áreas de distribución. Sin embargo, por mucho que deseemos una batalla épica entre estos dos titanes, la realidad probablemente sea mucho más sutil. Más que una confrontación épica, lo más probable es que el T-Rex y el Spinosaurus existieran en nichos ecológicos separados, cada uno gobernando su propio dominio. El Spinosaurus habría cazado en ríos, pantanos y regiones costeras, donde sus habilidades acuáticas le otorgaban una ventaja sobre los depredadores terrestres. El T-Rex, por otro lado, habría patrullado las llanuras, los bosques y los espacios abiertos, donde sus poderosas mandíbulas y su impresionante tamaño lo convertían en el rey indiscutible de la Tierra. Pero que no entraran en conflictos directos no significa que sus vidas no estuvieran conectadas. Los ecosistemas que habitaban formaban parte de una red vital más amplia, donde cada especie desempeñaba un papel vital para mantener el equilibrio. En esta red, la competencia por alimento, territorio y pareja habría sido constante. Si bien el T-Rex pudo haber dominado la Tierra, su éxito dependía de la disponibilidad de presas. Lo mismo puede decirse del Spinosaurus. Su dominio del agua no se debía solo a sus adaptaciones físicas, sino también a la disponibilidad de peces y otras presas acuáticas. La cuestión de si el Spinosaurus y el T-Rex llegaron a competir directamente es fascinante, pero pasa por alto el punto más importante, que estas dos criaturas formaban parte de un sistema ecológico mucho más amplio. El auge y la caída de las especies a lo largo de la historia de la Tierra se deben a algo más que a los rasgos físicos de cada criatura. Se moldean por factores ambientales, la disponibilidad de recursos y la naturaleza cambiante del propio planeta. La supervivencia, en definitiva, no se trata de dominar, sino de la capacidad de adaptarse al cambio. El legado del T-Rex y el Spinosaurus perdura, no solo en fósiles, sino en la historia misma de la vida. Estas dos criaturas, aunque separadas por el tiempo y el espacio, representan a dos de los depredadores más exitosos que jamás hayan pisado la Tierra. Su capacidad para adaptarse, prosperar en sus respectivos entornos y moldear el mundo que los rodea es un testimonio del poder de la evolución. Pero su historia también sirve como recordatorio de que la supervivencia no se trata solo de fuerza,
sino de la capacidad de desenvolverse en el cambiante panorama de la vida. Al mirar hacia el futuro, la historia de estos dos dinosaurios nos ofrece valiosas lecciones. Así como el T-Rex y el Spinosaurus evolucionaron para sobrevivir en sus entornos, también debemos adaptarnos a los desafíos de nuestro propio mundo, ya sea enfrentando los efectos del cambio climático, gestionando nuestros recursos o adaptándonos a las nuevas tecnologías. La historia de la supervivencia es una de la que todos podemos aprender. La resiliencia de la vida en la Tierra, desde los microorganismos más pequeños hasta los depredadores más grandes, nos enseña que la supervivencia es más que solo poder. Se trata de adaptabilidad, inteligencia y la capacidad de responder al cambio. El estudio de estos antiguos depredadores también resalta la importancia de preservar nuestro propio mundo natural. Así como el T-Rex y el Spinosaurus prosperaron en sus ecosistemas, también debemos proteger los ecosistemas que sustentan la vida hoy. Las lecciones del pasado son tan relevantes como siempre, recordándonos que la supervivencia de toda la vida en la Tierra está interconectada y es frágil. A medida que descubrimos más sobre la vida de estos antiguos depredadores, también descubrimos más sobre la historia de la vida misma. Cada descubrimiento, ya sea un hueso fosilizado o una planta antigua, nos ayuda a reconstruir el rompecabezas de la historia de la Tierra y nuestro lugar en ella. La historia del T-Rex y el Spinosaurus es una historia de vida, muerte y supervivencia. Una historia que continúa inspirándonos y enseñándonos sobre el mundo natural. Al examinar los restos de antiguos depredadores como el T-Rex y el Spinosaurus, recordamos que la historia de la Tierra no es estática, es una historia marcada por ciclos de vida, muerte y renacimiento. Los dinosaurios, a pesar de su dominio, no eran invencibles. Su extinción, provocada por el impacto masivo de un asteroide, provocó una profunda transformación en los ecosistemas del planeta. Si bien el T-Rex y el Spinosaurus dominaron sus respectivos mundos, su historia forma parte, en última instancia, de la narrativa más amplia de la vida en la Tierra. Una narrativa de adaptación, evolución y cambio. La extinción que extinguió a los dinosaurios hace unos 66 millones de años tuvo un profundo impacto en el planeta. El impacto de un asteroide, seguido de erupciones volcánicas masivas y cambios climáticos, provocó un enfriamiento drástico de la Tierra. El mundo que una vez albergó a criaturas como el T-Rex y el Spinosaurus cambió para siempre. El Cretácico, que había sido una época de vida floreciente, llegó a un final abrupto, pero de las cenizas de este cataclismo emergió un nuevo mundo, uno en el que los mamíferos gradualmente se alzarían para dominar el planeta. La historia del T-Rex y el Spinosaurus, como la historia de toda la vida, es, en última instancia, una historia de impermanencia. Ninguna especie, por dominante que sea, puede escapar a las fuerzas del cambio. Si bien estos depredadores dominaron la Tierra en su día, su extinción nos recuerda que la supervivencia no está garantizada. No basta con ser poderoso o estar bien adaptado. La supervivencia se trata de la capacidad de responder a un mundo en constante cambio. El fin de la era de los dinosaurios fue un momento crucial en la historia de la vida en la Tierra, pero también fue un momento de transición, donde nuevas especies evolucionarían para llenar los nichos ecológicos que dejaron vacantes los dinosaurios. Tras la extinción masiva, los mamíferos comenzaron a prosperar. El camino evolutivo trazado por criaturas como el T-Rex y el Spinosaurus permitió el auge de los mamíferos, que con el tiempo se convertirían en las formas de vida dominantes de la Tierra. Si bien los dinosaurios dominaron la Tierra durante más de 150 millones de años, los mamíferos continuarían moldeando el curso de la vida en el planeta durante los siguientes 65 millones de años y más. El auge de los mamíferos es un ejemplo de cómo, incluso tras una extinción masiva, la vida encuentra la manera de adaptarse y continuar. La historia de los dinosaurios y su eventual extinción nos enseña la fragilidad de la vida.
Así como los dinosaurios dominaron la Tierra, nosotros también debemos comprender que nuestra existencia no es permanente. Las fuerzas de la naturaleza, ya sea el cambio climático, los impactos de asteroides u otros eventos catastróficos, tienen el poder de transformar el mundo de maneras impredecibles. La historia del T-Rex y el Spinosaurus no es solo una historia del pasado, es un recordatorio de que el mundo está en constante cambio y que debemos adaptarnos o nos arriesgamos a quedarnos atrás. Pero también hay esperanza en esta historia. La supervivencia de la vida tras la extinción masiva demuestra la resiliencia de la naturaleza. Los mamíferos que sobrevivieron se adaptaron a las condiciones cambiantes y comenzaron a evolucionar hasta convertirse en la diversa gama de especies que eventualmente dominarían la Tierra. Desde pequeñas criaturas nocturnas hasta los enormes mamíferos que les seguirían, la vida encontró la manera de prosperar en un nuevo mundo. La historia del T-Rex y el Spinosaurus pudo haber terminado con su extinción, pero el legado de su existencia es de adaptación y supervivencia, un legado que continúa en las criaturas que caminan, nadan y vuelan en la Tierra hoy en día. Al observar el mundo actual, recordamos que la Tierra sigue cambiando. El cambio climático, la destrucción del hábitat y otros factores antropogénicos están transformando el planeta a un ritmo sin precedentes. La historia del T-Rex y el Spinosaurus nos recuerda que la vida está en constante evolución, adaptación y desafíos. Así como los dinosaurios enfrentaron sus propios desafíos, nosotros también debemos enfrentar los desafíos de nuestro tiempo. Y así como la vida encontró la manera de sobrevivir tras la extinción de los dinosaurios, debemos encontrar maneras de garantizar que la vida continúe prosperando en el futuro. El estudio de estos antiguos depredadores continúa cautivando nuestra imaginación porque nos ofrece una ventana al pasado lejano. Al estudiar los fósiles del T-Rex y el Spinosaurus, podemos aprender no solo sobre las criaturas en sí, sino también sobre los ecosistemas en los que vivieron y las fuerzas que moldearon sus vidas. Los fósiles son más que simples restos antiguos. Son la clave para comprender cómo evolucionó la vida y cómo continúa evolucionando hoy. Cada descubrimiento, cada nueva evidencia nos ayuda a reconstruir la historia de la vida en la Tierra y nos recuerda que el pasado siempre está conectado con el presente. El legado perdurable de dinosaurios como el T-Rex y el Spinosaurus no solo se encuentra en los fósiles que estudiamos, sino en el continuo proceso de descubrimiento. Cada nuevo fósil, cada nueva perspectiva sobre el mundo antiguo, nos acerca a la verdadera naturaleza de la vida en la Tierra. A medida que continuamos estudiando a estas increíbles criaturas, recordamos que la historia de la Tierra no es estática, es una historia de cambio constante, de adaptación y de supervivencia. La historia del T-Rex y el Spinosaurus es solo un capítulo en la narrativa más amplia de la vida, pero es un capítulo que continúa inspirándonos a profundizar en los misterios de nuestro mundo. A medida que avanzamos hacia el futuro, debemos recordar que la historia de la vida en la Tierra aún se está escribiendo. Así como los dinosaurios dominaron la Tierra, hoy en día surgen nuevas especies, y el proceso evolutivo continúa. Tenemos mucho que aprender de los antiguos depredadores que poblaron la Tierra, y las lecciones de su supervivencia son más relevantes que nunca. Debemos aprender a adaptarnos al mundo cambiante que nos rodea, comprender las fuerzas que configuran nuestro entorno y trabajar juntos para garantizar que la vida siga prosperando. En definitiva, la historia del T-Rex y el Spinosaurus es la historia de la vida misma. Una historia de resiliencia, adaptación y supervivencia. Es un recordatorio de que, por grandes que sean los desafíos que enfrentemos, la vida siempre encontrará la manera de continuar. El legado de estas antiguas criaturas perdura en los fósiles que dejaron y en las lecciones que nos enseñan sobre el mundo y nuestro lugar en él. Al mirar hacia el futuro, debemos honrar su legado garantizando que la vida en la Tierra siga evolucionando y adaptándose, tal como lo ha hecho durante millones de años.
La extinción de los dinosaurios marcó un momento crucial en la historia de la Tierra, pero también marcó el comienzo de un nuevo capítulo, uno en el que los mamíferos cobrarían relevancia: la historia del T. Rex y el Spinosaurus es solo una parte de una narrativa mucho más amplia sobre la evolución de la vida en la Tierra, que se extiende más allá de la era de los dinosaurios hasta la actualidad. Aunque estas antiguas criaturas ya no habitan la Tierra, su legado perdura, no solo en los fósiles que dejaron, sino también en las lecciones que nos enseñan sobre la fragilidad de la vida y la resiliencia de la naturaleza. A medida que continuamos descubriendo restos fosilizados de dinosaurios, recordamos cuánto nos queda por aprender sobre estas antiguas criaturas. Cuanto más descubrimos, más nos damos cuenta de cuánto de su mundo permanece oculto para nosotros. Cada nuevo fósil y cada nuevo descubrimiento plantea nuevas preguntas sobre sus vidas, sus comportamientos y sus interacciones con el entorno. El misterio de los dinosaurios está lejos de resolverse, y con cada año que pasa, los científicos continúan ampliando los límites de nuestro conocimiento. El estudio del T-Rex y el Spinosaurus, en particular, ha sido fundamental para ampliar nuestra comprensión del comportamiento depredador y la adaptación evolutiva. Al examinar los restos fosilizados de estas criaturas, los científicos han podido reconstruir una imagen detallada de cómo vivían, cazaban e interactuaban con sus ecosistemas. Los huesos, dientes e incluso las huellas que dejaron nos revelan no solo sus características físicas, sino también su comportamiento y ecología. A través de este proceso de descubrimiento, estamos obteniendo nuevos conocimientos sobre la vida de estos antiguos depredadores, arrojando luz sobre cómo se convirtieron en las formidables criaturas que fueron. En los últimos años, los avances tecnológicos han permitido a los científicos estudiar los fósiles de dinosaurios de maneras que antes eran imposibles. Mediante sofisticadas técnicas de imagen, los paleontólogos ahora pueden analizar la estructura de los huesos a nivel microscópico, revelando detalles sobre el crecimiento, la dieta y el estilo de vida de las criaturas antiguas. Estas nuevas tecnologías también nos permiten reconstruir el comportamiento de los dinosaurios con mayor precisión. Al estudiar los patrones de desgaste de los dientes y la estructura de los huesos, los científicos pueden inferir cómo estas criaturas cazaban e interactuaban con su entorno. Esta información nos ayuda a comprender no solo la biología de estos animales, sino también el papel ecológico que desempeñaron en los ecosistemas del Cretácico. Por ejemplo, estudios recientes de los dientes del T-Rex han revelado detalles fascinantes sobre su dieta y comportamiento de caza. Los patrones de desgaste en sus dientes sugieren que el T-Rex podría haber usado una combinación de movimientos de mordida y desgarro para procesar su alimento. Esto contrasta con otros dinosaurios carnívoros, cuyos dientes estaban más especializados para cortar o rebanar. Los dientes del T-Rex estaban diseñados para triturar hueso y desgarrar carne dura, lo que indica que era capaz de consumir una amplia variedad de presas, incluyendo grandes herbívoros. Esta flexibilidad dietética le habría permitido prosperar en un mundo donde las fuentes de alimento no siempre eran predecibles. De igual manera, los estudios sobre el Spinosaurus han revelado nuevos conocimientos sobre sus técnicas de caza acuática. La forma de sus dientes, largos y cónicos, sugiere que estaba adaptado para atrapar peces y otras presas resbaladizas. La estructura de sus extremidades y cola indica que era capaz de nadar con gran agilidad, utilizando su poderosa cola para impulsarse en el agua. La vela dorsal, que antes se consideraba puramente ornamental, podría haber desempeñado un papel funcional en la termorregulación o la comunicación. Mediante el estudio de los restos fosilizados del Spinosaurus, los científicos han podido reconstruir una imagen más completa de cómo este singular depredador cazaba y sobrevivía en las aguas del Cretácico. Cuanto más aprendemos sobre el T-Rex y el Spinosaurus, más nos damos cuenta de lo complejas y fascinantes que debieron ser sus vidas. Estas criaturas no eran simples máquinas de matar sin mente, eran inteligentes,
adaptables y se adaptaban perfectamente a su entorno. Su capacidad para sobrevivir y prosperar en el duro e impredecible mundo del Cretácico es un testimonio del poder de la evolución y la selección natural. El surgimiento de estos dos superdepredadores no fue un proceso sencillo, fue el resultado de millones de años de adaptación a entornos en constante cambio y a las presiones de la supervivencia. El legado del T. Rex y el Spinosaurus no se encuentra solo en los fósiles que dejaron, sino también en el continuo proceso de descubrimiento. Cada año, nuevos hallazgos fósiles nos ayudan a construir una imagen más completa del mundo en el que vivieron estas criaturas. En el futuro, a medida que las nuevas tecnologías y técnicas sigan evolucionando, sin duda comprenderemos aún mejor la vida de estos antiguos depredadores. Quizás algún día podamos recrear más que solo su apariencia física. Quizás podamos comprender su comportamiento, sus interacciones e incluso los sonidos que emitían. A medida que continuamos descubriendo los secretos del pasado, recordamos que la historia de la vida en la Tierra está lejos de terminar. La extinción de los dinosaurios no marcó el fin de la vida, fue simplemente el comienzo de un nuevo capítulo. Los mamíferos que surgieron tras la extinción se convirtieron en las formas de vida dominantes en la Tierra, dando lugar a la diversa gama de especies que vemos hoy. Pero así como los dinosaurios dominaron la Tierra, los mamíferos también enfrentarán sus propios desafíos. Las fuerzas de la evolución seguirán moldeando el curso de la vida en nuestro planeta, y surgirán nuevas especies para afrontar los desafíos de un mundo cambiante. En muchos sentidos, la historia del T-Rex y el Spinosaurus es una advertencia. Sirve como recordatorio de que ninguna especie, por dominante que sea, es invencible. Los dinosaurios dominaron la Tierra durante más de 150 millones de años, pero su tiempo llegó a su fin. La Tierra es un lugar en constante cambio y el futuro siempre es incierto. Pero también es una historia de esperanza, una historia de la increíble capacidad de la vida para adaptarse y evolucionar ante la adversidad. Así como la vida encontró la manera de sobrevivir tras la extinción de los dinosaurios, también seguirá evolucionando en el futuro. Las lecciones de los dinosaurios son tan relevantes hoy como lo fueron hace millones de años. Los desafíos que enfrentamos hoy, ya sean ambientales, sociales o políticos, no son muy diferentes a los que enfrentaron el T-Rex y el Spinosaurus en su época. Al igual que estos antiguos depredadores, nosotros también debemos adaptarnos al mundo cambiante que nos rodea. Debemos aprender a navegar por las fuerzas de la naturaleza, a responder a los cambios del entorno y a trabajar juntos para garantizar que la vida en la Tierra siga prosperando. Al mirar hacia el futuro, la historia del T-Rex y el Spinosaurus nos recuerda la importancia de la adaptación y la resiliencia. Estas antiguas criaturas quizá ya no estén, pero su legado perdura en los ecosistemas que una vez dominaron y en las lecciones que dejaron. La historia de la vida en la Tierra aún se está escribiendo, y todos tenemos un papel que desempeñar en la configuración de su futuro. Al recordar la era de los dinosaurios, nos damos cuenta de que la historia del T-Rex y el Spinosaurus es mucho más que un simple relato de antiguos depredadores. Es un recordatorio del poder de la vida misma, el inagotable impulso de adaptarse, sobrevivir y evolucionar. En su época, el T-Rex y el Spinosaurus fueron los gobernantes indiscutibles de sus reinos. Fueron moldeados por millones de años de evolución, perfeccionados por las fuerzas de la naturaleza, y su legado perdura en los fósiles y las lecciones que nos han dejado. La extinción de los dinosaurios, aunque trágica, no es el final de la historia. Es un capítulo en la narrativa más amplia de la vida en la Tierra. El auge de los mamíferos tras la extinción del Cretácico nos muestra que la vida no es estática. Está en constante evolución, adaptándose constantemente para afrontar los desafíos de un mundo cambiante. Así como los dinosaurios se adaptaron a sus entornos y prosperaron, también las criaturas de hoy se adaptarán a los desafíos que enfrentamos.
El ciclo de vida, muerte y renacimiento continúa, y con cada generación que pasa, la vida encuentra nuevas formas de perdurar. El legado del T-Rex y el Spinosaurus nos enseña que ninguna especie, por poderosa que sea, puede dar por sentada su supervivencia. La Tierra cambia constantemente y las fuerzas de la naturaleza seguirán moldeando el destino de cada ser vivo. Lo importante es cómo respondemos a estas fuerzas. Así como los dinosaurios se adaptaron a sus entornos, nosotros también debemos adaptarnos a los desafíos de nuestro tiempo, ya sea el cambio climático, la pérdida de hábitat u otros desafíos globales. Nuestra capacidad de responder con resiliencia y adaptabilidad determinará nuestro futuro. En definitiva, la historia del T-Rex y el Spinosaurus no es solo una historia del pasado, es una historia sobre nosotros. Sobre cómo nosotros, como guardianes de la Tierra, podemos aprender de las antiguas lecciones de supervivencia, adaptación y evolución. Puede que los dinosaurios ya no deambulen por la Tierra, pero su historia, su legado, perdura en los ecosistemas que una vez dominaron y en las lecciones que dejaron. El futuro está en nuestras manos y de nosotros depende asegurar que la vida siga prosperando para las generaciones venideras. Así pues, al mirar al pasado y al antiguo mundo de los dinosaurios, miremos también al futuro con propósito y determinación. La historia del T-Rex y el Spinosaurus puede haber terminado hace mucho tiempo, pero la historia de la vida en la Tierra aún se está escribiendo, y nosotros somos sus autores. Nuestras decisiones, acciones y capacidad de adaptación moldearán el mundo que dejaremos atrás. El legado de estos antiguos depredadores no se limita al pasado. Es un llamado a la acción para el futuro, un futuro donde la vida siga prosperando, evolucionando y perdurando. El viaje de la vida, al igual que el de estas criaturas ancestrales, nunca es predecible. Está lleno de desafíos, cambios y triunfos. Pero si algo podemos aprender del T-Rex y del Spinosaurus es que, por difícil que sea el camino, la vida siempre encontrará la manera de sobrevivir, y en esa supervivencia hay esperanza, la esperanza de que nosotros también podamos evolucionar y adaptarnos a un mundo cambiante, asegurando que la vida en la Tierra perdure para las generaciones venideras.